Oficial. What is the immigration status of your spouse? ¿Cuál es el estatus migratorio de su cónyuge? Si está casado, el oficial le hará algunas preguntas sobre su cónyuge. Una de las condiciones para convertirse en ciudadano estadounidense es poder entender y hablar inglés. 10 frases que le ayudarán a pasar su entrevista de ciudadanía. Bien, comencemos. Frase número 1. Oficial. What is your current address? ¿Cuál es su dirección actual? El día de su entrevista, el oficial de USCIS se asegurará de que la información de su solicitud de naturalización N400 esté actualizada. El oficial le pedirá, por ejemplo, su dirección. Oficial. What is your current address? ¿Cuál es su dirección actual? En esta pregunta, la palabra Current. significa actual o en este momento. El oficial también puede decir lo siguiente. Oficial. Where do you currently live? ¿Dónde vive actualmente? Después de escuchar esta pregunta, debe dar su dirección completa. Debe recordar que su dirección completa debe tener las siguientes partes: su número de calle, el nombre de su calle, su número de apartamento, si vive en un apartamento, el nombre de la ciudad donde vive, su estado y finalmente su código postal. Tomemos un ejemplo. Oficial. What is your current address? ¿Cuál es su dirección actual? Solicitante. 48 Saratoga Avenue, Apartment 3, Miami, Florida 33127. 48 Saratoga Avenue, Apartamento 3, Miami, Florida, 33127. A veces, el oficial de USCIS puede hacerle la siguiente pregunta. Oficial. What was your prior address? ¿Cuál era su dirección previa? En esta pregunta es importante que aprenda el significado de la siguiente palabra. Prior. Esta palabra se usa muchas veces en su solicitud de naturalización N400. Es por esto que el oficial puede querer saber si entiende su significado. Prior. Previa significa antes. Before. Oficial. What was your prior address? Esta pregunta le pide que dé la dirección de la casa o apartamento donde vivía antes de mudarse al apartamento o casa donde vive ahora. Frase número 2. Oficial. How many dependents do you have? ¿Cuántos dependientes tiene? Antes de aprender a responder a esta pregunta, es importante conocer el significado de la palabra dependiente. Dependent. Un dependiente es una persona que económicamente cuenta con usted para sus necesidades básicas para llevar una vida normal. Por ejemplo, si tiene un hijo que aún no es un adulto, ese hijo se considera su dependiente. Si uno de sus padres vive con usted y usted paga todo, entonces ese padre es su dependiente. Esto significa que sus dependientes no son solo sus hijos. Un dependiente es cualquier persona a la que usted mantiene económicamente. Oficial. How many dependents do you have? ¿Cuántos dependientes tiene? El solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, I have 2 dependents. tengo 2 dependientes. O 2. 2. O I don't have any dependents. no tengo dependientes. Antes de hacer esta pregunta, es posible que el funcionario de USCIS primero quiera saber si tiene dependientes. Oficial.
Do you have any dependents? ¿Tiene algún dependiente? Puede responder a esta pregunta simplemente diciendo lo siguiente: Yes. sí o No. no. Sigamos con la siguiente frase. Frase número 3. Oficial. What is your current employment status? ¿Cuál es su situación laboral actual? Al hacer esta pregunta, el oficial quiere saber si usted es trabajador por cuenta ajena, autónomo, desempleado o jubilado. Es importante utilizar la expresión que describa su situación particular. Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, I am self-employed. soy trabajador por cuenta propia. O I am employed. soy empleado. O I am unemployed at this moment. estoy desempleado en estos momentos. O I am retired. estoy retirado. En esta sección debe recordar estas palabras y expresiones. Employment status. Estado de empleo. Employed. Empleado. Self-employed. Trabajador por cuenta propia. Unemployed. Desempleado. Retired. Retirado. En muchos casos el oficial le hará otras preguntas sobre su empleo. Oficial. Who is your employer? ¿Quién es su empleador? Un solicitante puede decir, por ejemplo, My employer is Walmart. mi empleador es Walmart. O My employer is Peterson Library. mi empleador es la biblioteca Peterson. El oficial también puede hacerle la misma pregunta diciendo lo siguiente. Oficial. Where do you work? ¿Dónde trabaja? En esta situación, un solicitante puede responder diciendo, I work at Walgreens Pharmacy. trabajo en la farmacia Walgreens. O I work at Garden Hotel. trabajo en el Hotel Garden. También es muy importante saber cómo decir el título oficial de su trabajo en inglés. Su título de trabajo a veces se llama su ocupación. Occupation. Por ejemplo, si trabaja en una escuela, su ocupación puede ser maestro Teacher. o enfermero Nurse. o cocinero. Cook. Oficial. What is your occupation? ¿Cuál es su ocupación? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente. I am a cashier. Soy cajero. O I am a cook. soy cocinero. O I am a homemaker. soy ama de casa. Si está interesado en recibir más lecciones prácticas sobre la entrevista de naturalización, por favor háganoslo saber dándole un me gusta a este video. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal para que siempre reciba una notificación cuando publiquemos una nueva lección. Gracias. Frase número 4. Oficial.
Have you ever failed to pay taxes since you became a permanent resident? ¿Alguna vez ha dejado de pagar impuestos desde que se convirtió en residente permanente? El día de su entrevista, el oficial de USCIS verificará que cumple con todas las condiciones para convertirse en ciudadano estadounidense. Una de estas condiciones es tener lo que el gobierno llama buen carácter moral. En general, el gobierno quiere asegurarse de que usted haya sido un residente honesto y bueno. La forma en que está formulada esta pregunta puede ser confusa, por eso es importante que entienda el significado de la pregunta antes de dar una respuesta. Cuando algunos solicitantes escuchan esta pregunta, inmediatamente responden diciendo sí, porque escucharon las palabras pagar impuestos. Sin embargo, la respuesta no es tan simple. Por ejemplo, si siempre ha pagado sus impuestos todos los años, debe responder a esta pregunta diciendo no. Esto se debe a que la pregunta significa lo siguiente: ¿hubo al menos una vez en el pasado que no pagó sus impuestos? Recuerde, la pregunta no es lo mismo que ¿siempre ha pagado sus impuestos? Have you always paid your taxes? Es muy importante saber la diferencia entre estas dos preguntas. Un oficial también puede hacer una pregunta similar diciendo lo siguiente: Oficial, Have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? ¿alguna vez no ha presentado una declaración de impuestos federal, estatal o local desde que se convirtió en residente permanente legal? De hecho, esta pregunta está escrita en su solicitud de naturalización N-400. Voy a tomar un ejemplo para asegurarme de que todos entiendan cómo responder correctamente esta pregunta. Supongamos que Julia es una residente permanente que siempre ha pagado sus impuestos todos los años. Así debe responder Julia a estas dos preguntas. Oficial, Have you ever failed to pay your taxes? ¿alguna vez ha dejado de pagar sus impuestos? Julia, No. oficial, Have you always paid your taxes? ¿siempre ha pagado sus impuestos? Julia, Yes. sí. Antes de continuar con este video, debes saber que hay una prueba en la segunda parte de esta lección, así que asegúrese de ver este video hasta el final para verificar la cantidad de preguntas que puede responder correctamente. Ahora continuemos con la siguiente oración. Frase número 5. Oficial. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? ¿Entiende el juramento de lealtad a los Estados Unidos completo? Para convertirse oficialmente en ciudadano de los Estados Unidos, deberá realizar el juramento de lealtad durante una ceremonia de naturalización. El juramento completo de lealtad está escrito en la solicitud de naturalización N-400, y esta pregunta es una pregunta oficial de la solicitud de ciudadanía. Al tomar el juramento de lealtad, hace muchas promesas. Por ejemplo, promete apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos. También promete que será leal a los Estados Unidos. Oficial. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? ¿Entiende el juramento de lealtad a los Estados Unidos completo? En general, un solicitante debe responder a esta pregunta diciendo lo siguiente: Yes. sí. En caso de que su respuesta a esta pregunta sea no, USCIS le pedirá que dé una explicación clara y en la mayoría de los casos no se le permitirá convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Frase número 6. Oficial. I need to see your marriage certificate. Necesito ver su certificado de matrimonio.
El oficial utilizará esta expresión cuando necesite que usted le entregue un documento. En este ejemplo, el oficial quiere ver su certificado de matrimonio. El oficial también puede utilizar una expresión similar para solicitar otros documentos. Por ejemplo, oficial, I need to see your permanent resident card. necesito ver su tarjeta de residente permanente. O, Please hand me your passport. por favor, entrégueme su pasaporte. O, Show me your driver's license. muéstrame su licencia de conducir. Notará que es importante escuchar atentamente al oficial de USCIS para saber exactamente qué documento quiere ver. Todos sabemos que la entrevista de ciudadanía puede ser un evento estresante. Sin embargo, si en algún momento durante la entrevista no escucha lo que dice el oficial, siempre debe pedirle al oficial que repita una oración o una pregunta. En caso de que quiera que el oficial le repita una pregunta, puede decir lo siguiente, por ejemplo, solicitante, Please, can you repeat the question? por favor, ¿puede repetir la pregunta? O, I didn't hear what you said. no escuché lo que dijo. Recuerde, el oficial también puede pedirle que repita lo que dijo. Oficial, Please, can you say that again? por favor, ¿puede decirlo de nuevo? En algunos casos, el funcionario de USCIS también le pedirá que hable en voz alta si no puede escucharlo muy bien. Oficial, Can you please speak aloud? ¿puede por favor hablar más alto? El oficial también puede usar la siguiente expresión para pedirle que hable en voz alta. Oficial, Please speak up. en esta oración debe recordar las siguientes palabras y expresiones importantes. Green card. Tarjeta verde, Permanent resident card. tarjeta de residente permanente, Marriage certificate. certificado de matrimonio, Birth certificate. certificado de nacimiento, Driver's license. licencia de conducir, State ID card. tarjeta de identificación del Estado. Frase número 7. Oficial, Raise your right hand. levante su mano derecha. Al comienzo de su entrevista de naturalización, el oficial de USCIS lo pondrá bajo juramento. Cuando presta juramento, significa que acepta decir solo la verdad durante la entrevista. Antes de prestar juramento, el oficial le pedirá que levante la mano derecha. Oficial, Please raise your right hand. por favor levante su mano derecha. Luego de levantar su mano derecha, el oficial le hará la siguiente pregunta. Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? ¿Jura o afirma que las declaraciones que dará hoy serán la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Debe responder a esta pregunta diciendo, I do. lo juro. O, Yes, I do. sí, lo juro. Es importante saber que antes de que el oficial lo ponga bajo juramento, primero le pedirá que se ponga de pie. Oficial, Please stand up. por favor levántese. En caso de que ya estuviera de pie, el oficial puede decir la siguiente frase. Oficial,
Please remain standing. Por favor, quédese de pie. Después de que el oficial lo ponga bajo juramento, el oficial le pedirá que se siente. Oficial, You may sit down. puede sentarse. O, Please have a seat. por favor, tome asiento. Frase número 8. Oficial, What is your spouse's full name? ¿cuál es el nombre completo de su cónyuge? Si está casado, el oficial le hará preguntas sobre su matrimonio, especialmente si se convirtió en residente permanente a través del matrimonio. El oficial le preguntará, por ejemplo, el nombre de su cónyuge. Spouse. Oficial, What is your spouse's full name? ¿cuál es el nombre completo de su cónyuge? Debe responder dando el nombre completo de su cónyuge. Por ejemplo, Juan Pedro Sánchez García. El oficial también puede pedirle el nombre o apellido de su cónyuge. Oficial, What is your spouse's first name? ¿cuál es el primer nombre de su cónyuge? O, What is your spouse's last name? ¿cuál es el apellido de su cónyuge? Estas son las palabras clave que debe recordar de esta sección. Spouse. Cónyuge, Full name. nombre completo, First name. primer nombre, Last name. apellido. Ahora continuemos con la siguiente oración. Frase número 9. Oficial, What is the immigration status of your spouse? ¿cuál es el estatus migratorio de su cónyuge? Si está casado, el oficial le hará algunas preguntas sobre su cónyuge. La expresión estado migratorio en esta pregunta indica que el oficial quiere saber si su cónyuge es ciudadano estadounidense o residente permanente, o si su cónyuge está en este país con una visa. Oficial, What is the immigration status of your spouse? ¿cuál es el estatus migratorio de su cónyuge? Dependiendo de su caso, puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente. My spouse is a U.S. citizen. Mi cónyuge es ciudadano estadounidense. O, My spouse is a permanent resident. mi esposo es residente permanente. Si está divorciado, el oficial de USCIS puede hacerle la misma pregunta sobre su ex cónyuge. El oficial puede decir, por ejemplo, oficial, What was the immigration status of your previous spouse when your marriage ended? ¿cuál era el estatus migratorio de su cónyuge anterior cuando terminó su matrimonio? Si está casado, el oficial le pedirá ver algunos documentos de su cónyuge actual para obtener información adicional. Por eso es importante traer al menos el pasaporte o certificado de nacimiento de su cónyuge a su entrevista en caso de que esté casado. Oficial, Can I see your spouse's passport? ¿puedo ver el pasaporte de su cónyuge? O, Do you have your spouse's birth certificate? ¿tiene el certificado de nacimiento de su cónyuge? Sigamos con la siguiente frase. Frase número 10. Oficial,
What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Como solicitante, usted sabe que escribió muchas fechas en su solicitud de naturalización N-400. Durante su entrevista, el oficial puede preguntarle sobre algunas de esas fechas. Debe saber decir las fechas en inglés americano. Oficial. What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El solicitante puede decir, por ejemplo, February 8th, 1967. 8 de febrero de 1967. En inglés americano, cuando dice la fecha, empieza con el mes. Por ejemplo, February. febrero. Después de eso dice el día. En este caso, 8th. 8. Y finalmente, el año, 1967. 1967. El oficial también puede preguntarle su fecha de nacimiento diciendo lo siguiente. Oficial. When were you born? ¿Cuándo nació? Durante la entrevista tendrá que dar una fecha para responder a cualquiera de las siguientes preguntas. Oficial. When did you get married? ¿Cuándo se casó? O, When did you become a permanent resident? ¿cuándo se convirtió en residente permanente? O, When did you start working at your current job? ¿cuándo empezó a trabajar en su trabajo actual? ¿Se da cuenta de que es muy importante saber decir las fechas en inglés americano? Le recomiendo que practique diciendo las fechas que escribió en su solicitud N-400. Parte 2. Test. Hemos aprendido 10 de las expresiones y preguntas más comunes que escuchará durante su entrevista. En esta parte de la lección, descubrirá si recuerda el significado de algunas de estas expresiones. Escuchará una pregunta o una expresión en inglés y para cada expresión habrá dos opciones de respuesta, A y B. Tendrá 5 segundos para elegir la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Empecemos. Número 1. ¿Cuál es el significado de la siguiente frase? Please stand up. Please stand up. A. Por favor, levántese. B. Por favor, hable más fuerte. La respuesta correcta es A. Por favor, levántese. Please stand up. Número 2. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? What is your date of birth? What is your date of birth? A. ¿Dónde nació? B. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? La respuesta correcta es B. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? What is your date of birth? Número 3. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? How many dependents do you have? How many dependents do you have? A. ¿A cuántas personas apoya económicamente? B. ¿Cuántos hijos tiene? La respuesta correcta es A. ¿A cuántas personas apoya económicamente? How many dependents do you have? Número 4. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta?
Have you ever failed to pay your taxes? Have you ever failed to pay your taxes? A. ¿Alguna vez ha dejado de pagar sus impuestos? B. ¿Le debe impuestos al gobierno? La respuesta correcta es A. ¿Alguna vez ha dejado de pagar sus impuestos? Have you ever failed to pay your taxes? Número 5. ¿Cuál es el significado de la siguiente frase? Please raise your right hand. Please raise your right hand. A. Por favor, siéntese. B. Por favor, levante su mano derecha. La respuesta correcta es B. Por favor, levante su mano derecha. Please raise your right hand. Número 6. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? Where do you currently live? Where do you currently live? A. ¿Dónde vive ahora? B. ¿En qué trabaja? La respuesta correcta es A. ¿Dónde vive ahora? Where do you currently live? Número 7. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? What is your occupation? What is your occupation? A. ¿Dónde vive? B. ¿Cuál es su ocupación? La respuesta correcta es B. ¿Cuál es su ocupación? What is your occupation? Número 8. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? What is your address? What is your address? A. ¿Dónde trabaja? B. ¿Cuál es su dirección? La respuesta correcta es B. ¿Cuál es su dirección? What is your address? Número 9. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Do you understand the full oath of allegiance to the United States? A. ¿Entiende el juramento de lealtad a los Estados Unidos completo? B. ¿Leyó el juramento de lealtad a los Estados Unidos completo? La respuesta correcta es A. ¿Entiende el juramento de lealtad a los Estados Unidos completo? Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Número 10. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? What is your spouse's first name? What is your spouse's first name? A. ¿Cuál es el apellido de su cónyuge? B. ¿Cuál es el primer nombre de su cónyuge?
La respuesta correcta es B. ¿Cuál es el primer nombre de su cónyuge? What is your spouse's first name? Antes de terminar esta lección, voy a hacerle una última pregunta. Al comienzo de su entrevista de naturalización, el oficial de USCIS le hará la siguiente pregunta. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? ¿Cómo responderá? A. I do. B. Okay. Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.